ICBI, El día de hoy vamos a invitar al profesor Juan Pablo Moltón para que nos pueda comentar de qué se trata esta actividad. Y también recuerden que si tienen alguna duda o pregunta lo pueden escribir y claramente esperamos responder durante la transmisión. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, muy buenas. ¿Se me escucha bien? Se escucha bien, fuerte y claro. ¿Cómo estás? Bueno, pues mira, aquí estamos. Un abrazo a Chile, a todos los que estáis ahora mismo viendo esta entrevista. Muchas gracias a ti, Sebastián, por la entrevista y bueno, por ir informando de este diplomado que estamos proponiendo, ¿no?, a la audiencia para que conozcan bien en qué consiste todo lo que vamos a proponer. Así que aquí me tienes para lo que quieras. Perfecto. Cabe destacar que con Juan Pablo estamos organizando el próximo curso de electroacupuntura y neurocraniopuntura, el cual va a comenzar el 8 de mayo. Si desean recibir más información, nos pueden enviar un mensaje a nuestros Instagram o a contacto@kinechem.cl y con gusto les enviaremos el programa, el cronograma de las actividades que se van a realizar, los medios de inscripción y mucho, pero mucho más. Entonces, vamos a colocar acá que es la neurocraniopuntura. Perfecto. Vale, entonces el día de hoy la idea es poder conocer un poco más acá a Juan Pablo para quienes no lo conocen y vamos a hacer una modalidad de entrevista. Insisto, si tienen alguna duda o pregunta lo pueden hacer para poder resolver. Cuéntanos, Juan Pablo, ya comencemos de lleno en esta transmisión. ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Porque se ha entrecortado. Vale. Cuéntanos dónde te encuentras en este momento y a qué te dedicas actualmente. Hola, sí, ahora te he escuchado perfectamente. Bueno, yo ahora mismo estoy en el Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas, pero estoy en la sede de España. Estamos en Alicante ahora mismo. El instituto lo tenemos en Alicante, para los que no lo sabéis, en la zona del Mediterráneo, debajo de Barcelona, a la altura de la mitad, podríamos decir. Y en la actualidad, bueno, en lo que estoy trabajando en la actualidad, sobre todo es en el análisis de los textos clásicos, es donde estoy ahora trabajando profundamente y en la neurocraniopuntura, en el desarrollo de más redes neuronales, porque ahora cuando expliquemos un poquito en qué consiste, verán la complejidad de la misma técnica. Así que bueno, en eso es en lo que me ando ahora mismo. Cabe destacar que dentro de tu currículum, para quienes aún no te conocen, se escribe que has escrito más de 35 libros del comentar también que Juan Pablo de forma constante está realizando cursos y dentro de esa línea realiza la formación de psiconeuroacupuntura, en la cual yo estoy participando y casi ya finalizando, me falta la última parte. Oye, cuéntanos entonces, ¿qué es lo que te motiva hoy en día a realizar estas actividades de docencia, tanto desde el área de la acupuntura científica como también desde el área de la medicina tradicional china, con la palabra tradicional haciendo énfasis? Bueno, a mí lo que más me motiva en la actualidad, como tú bien dices, el estudio profundo de la medicina tradicional china, la verdad que es muy, muy enriquecedor y no tiene fin, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos que entender que estos textos estuvieron escritos pues hace más de 2000 años, ¿no? En la actualidad ha habido muchos avances en la tecnología, en la investigación, en la metodología científica. Es decir, de alguna manera hemos abierto un mundo de conocimiento que
por supuesto, hay que incorporar, ¿no?, a la medicina tradicional. Cuando nosotros hablamos de acupuntura científica, realmente lo que estamos diciendo o lo que estamos señalando es que hay que ir introduciendo, explicando muchas de las cosas que la medicina tradicional describe. Porque la medicina tradicional china y cualquier otra medicina ancestral, tenemos que entender que usan metáforas, pues evidentemente metáforas de hace 2000 años, y en la actualidad también seguimos utilizando metáforas. Sin embargo, las metáforas que utilizamos hoy en día pues vienen de los conocimientos actuales, vienen de las nuevas tecnologías, vienen de los nuevos desarrollos. Entonces, entender cómo, por ejemplo, la acupuntura puede ser entendida, explicada a través de, por ejemplo, la psiconeuroendocrinoinmunología, ¿no? Saber que cuando insertamos un punto de acupuntura estamos provocando una reacción inmunológica, una reacción endocrina, una reacción nerviosa, una reacción molecular, pues todo ese conocimiento nos va a enriquecer en el desarrollo y en el progreso de nuestra ciencia. Por eso, en la actualidad, lo que más me motiva es crear esos nexos de unión entre las medicinas ancestrales, en este caso la tradicional china, y la acupuntura científica. Y bueno, ese es en el camino en el que nos movemos, que tú sabes que tanto tú como yo es lo que más pasión nos mueve. Sí, y cabe destacar que el lenguaje es contextual y es eso lo que hoy en día, por ejemplo, si hablamos en contexto clínico en un centro de salud, describimos que un paciente tiene un estancamiento de chi de hígado o una deficiencia de yin, de riñón, aquí ya estamos hablando en chino, lo que yo les digo. Pero cuando adecuamos el lenguaje al conocimiento de la persona, claramente se hace más amigable, ya sea la intervención o entender la condición de salud desde el área de la medicina china y también desde el área de la medicina occidental. Por lo tanto, creo que el trabajo de difundir y entender ambas condiciones, tanto medicina china como medicina occidental, condiciones de salud, nos permite entender quizás de mejor manera qué está presentando la persona y a la vez resolver también la condición de salud, determinando lo que siempre describe Juan Pablo, teniendo presente los alcances también que tenemos con nuestra intervención. Por lo tanto, eso es un pilar fundamental para poder seguir difundiendo esta disciplina. Agregar un punto, les comento que actualmente estoy realizando el curso de Anatomía Humana en Medicina Tradicional China y entendiendo, y eso es interesante, que entendiendo las estructuras, por ejemplo, anatómicas, entendemos también qué nos quieren decir o qué nos quisieron decir hace 2000 años. Por ejemplo, el punto Du20, Pai Hui, muchas veces habla de punto o de cavidad y al momento de hacer el análisis es muy interesante determinar que dentro de las suturas interparietales se encuentra este punto. En otras palabras, el conocimiento que había del cuerpo humano hace 2000 años era tan interesante que hoy en día, con nuestros estudios, con estas tecnologías, podemos entender qué nos quisieron decir. Sí. Entonces hago ese alcance en relación a lo que estamos describiendo claramente, y eso es lo que nos motiva junto a Juan Pablo, a hacer esta difusión. Sí, no, es que si tú lees el capítulo número 10, te das cuenta, ¿no?, de cómo podían tener, el capítulo número 10 del Lin Shu, te das cuenta el conocimiento anatómico profundo, sobre todo de los recorridos arteriales, vasculares y nerviosos, y cómo ellos desarrollan, claro, lo que la mayoría de la gente conoce son los recorridos externos de los meridianos, es decir, aquellos recorridos donde yo puedo punturar, pero las ramas internas son muy, muy importantes porque nos explican y entendemos el por qué los puntos de acupuntura actúan sobre los órganos, y eso es muy interesante. Y como tú dices, en anatomía, pues bueno, podemos avanzar muchísimo. Hoy en día, como tú bien haces, la anatomía siempre ha sido lo misma, pero claro, hoy tenemos una tecnología que nos permite ver el cuerpo vivo, porque antes, por desgracia, la única forma que teníamos de ver el cuerpo era en el cuerpo muerto, cuando hacíamos una disección.
pero hoy en día tenemos una tecnología que incluso nos permite ver y entender cómo se mueve la sangre, cómo se mueve el sistema linfático, cómo se transmiten las señales eléctricas, cómo el cerebro funciona en tiempo real, y eso creo que nos enriquece muchísimo a los conocimientos ancestrales, ¿no? Aunque yo sé que se practicaba la vivisección, no sé si tú lo conoces, es decir, a los presos y a los reos, según cuentan, se les hacía este tipo de salvajadas, pero bueno, no es lo mismo que con la tecnología que hoy tenemos. Así que bueno, avanzando, como tú dices. Sí, no. Un pequeño alcance también, que en la dinastía Han, ahí se describe que había un reo y al pobre le dijeron: vamos a utilizar tu cuerpo para conocer qué tenemos dentro, y utilizaron la varilla de bambú para medir el largo de las arterias, las venas. Es parte de la historia que gracias a eso podemos seguir avanzando en diferentes disciplinas de la medicina china. Ahora bien, cuéntanos, Juan Pablo. La temática del día de hoy es ¿qué es la neurocraniopuntura? Pero yo te pregunto a ti, para ti, ¿qué es la neurocraniopuntura? Bueno, yo creo que la neurocraniopuntura es una técnica moderna, una técnica novedosa, que lo que está es uniendo, ¿no? El conocimiento ancestral con los microsistemas, aunque no es un microsistema. Es decir, nosotros sabemos que la acupuntura, por ejemplo, con el aurículo podemos tratar muchas partes del cuerpo, ¿verdad? De forma refleja. Pues bueno, hoy el conocimiento actual nos ha hecho que tengamos un mapa en el cerebro, pero es un mapa funcional, estructural, anatómico. Ese mapa son las áreas de Brockman. Entonces, en la actualidad, conocemos esas áreas y cuáles son sus funciones a nivel cognitivo. Eso es por un lado. Por otro lado, también empezamos a conocer cómo esas áreas están todas conectadas con lo que hoy se conoce como conectómica. Pues bien, estos descubrimientos en el cerebro, las áreas estructurales, la arquitectura cerebral, más cómo esa arquitectura está unida por, vamos a decir, ciertos canales, ciertas redes conectómicas, eso, junto con la estimulación eléctrica transcraneal, en este caso con acupuntura y con electroacupuntura, podemos potenciar que se activen esas áreas que queremos rehabilitar. Por lo tanto, la neurocraniopuntura es una técnica que utiliza, por un lado, las áreas de Brockman, por otro lado, utiliza la conectómica y evidentemente el estímulo con corriente eléctrica a través de las agujas de acupuntura. Todo esto se hace al mismo tiempo que el paciente realiza la neuroestimulación, es decir, la neurorehabilitación, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que un paciente no puede hablar porque ha tenido una afasia o un accidente cerebrovascular y le ha afectado, por ejemplo, las áreas de Brockman o bueno, las áreas de Broca, no de Brockman, de Broca, y queremos rehabilitar esa área. Entonces lo que vamos a hacer es conectar, insertar las agujas en las áreas conectómicas que nos interesa, encender la estimulación eléctrica con un electroestimulador y hacer que el paciente empiece a hablar. Por lo tanto, estamos haciendo un estímulo externo y al mismo tiempo un estímulo interno. Y con lo que vamos a conseguir, por lo tanto, es un aumento de la neuroplasticidad. Es decir, que se generen nuevas conexiones a nivel cerebral para rehabilitar las funciones que se han perdido, que pueden perderse por un accidente cerebrovascular, por ejemplo, ¿no? Por un trombo o por un aneurisma, o pueden también producirse por un tumor, una cirugía o, por desgracia, por un accidente traumático. Entonces, bueno, la neurocraniopuntura ayudará a rehabilitar todas esas funciones neuropsicológicas, vamos. Perfecto. Cabe destacar que se escriben hartos conceptos bien interesantes. Hablamos de conectómica, de la estimulación craneal que genera el estímulo a nivel de encéfalo, también neuroplasticidad. Es bien interesante esta materia en la cual
quizás hoy en día sigue este proceso de investigación para entender, por ejemplo, estas redes neuronales, cómo su conexión con un estímulo en determinada parte del cerebro puede fomentar que se genere un beneficio a nivel orgánico o también a nivel sistémico. De eso se trata esta visión. Y lo interesante es que hoy en día siguen los procesos de investigación al respecto. Por lo tanto, es innovadora e incluso revolucionaria esta visión en contexto terapéutico, ¿vale? Para contextualizar de qué se está hablando. Agregar también que con Juan Pablo estamos coordinando el próximo curso de electroacupuntura y neurocraniopuntura, ¿vale? Aquí habla Juan Pablo de electroacupuntura y, por ejemplo, en el curso vamos a abordar cuáles son los parámetros básicos, qué dispositivos vamos a utilizar para poder fomentar este proceso en algunas técnicas de la neurocraniopuntura que se pueda, de cierto modo, potenciar o estimular según la condición que esté presentando la persona. Por ende, ¿cuál es la idea de realizar este curso? Profundizar en estas dos áreas, electroacupuntura y neurocraniopuntura en contexto de rehabilitación y en contexto terapéutico. Si desean más información, nos pueden enviar un mensaje y con gusto estaremos enviando el programa del curso, el cual comienza el próximo 8 de mayo del año 2023 y será en modalidad online, ¿vale? Muy bien, interesante esto de la neurocraniopuntura. Insisto que cada día yo creo que hay más investigación y más hallazgos al respecto. Oye, Juan Pablo, cuéntanos en el ámbito clínico, ¿cómo se podría utilizar esta técnica? Por ejemplo, si yo estoy acá en Chile, en Argentina, por ejemplo, estaba viendo que está Ana, nos envió un saludo, en México, en España, yo podría realizar esta técnica de neurocraniopuntura en un contexto de un síndrome de dolor lumbar o una lumbalgia crónica. Sí, bueno, nosotros en la neurocraniopuntura lo que vamos a desarrollar son diferentes áreas porque el cerebro es muy complicado, ¿verdad? Entonces, entender cómo funciona toda la conectómica es básicamente imposible. De momento, es un trabajo que sigue continuamente publicándose. Ahora, por ejemplo, en el dolor, sí que conocemos las áreas implicadas en el dolor a nivel central, e incluso conocemos el dolor emocional, es decir, la parte psicológica que el paciente le da al dolor. Tenemos que saber que el dolor es una experiencia, el dolor de alguna forma es un proceso cognitivo, el dolor se siente en la cabeza, ¿vale? Se siente gracias a unos mecanismos cerebrales que están haciéndonos conscientes de que el dolor, de que hay una parte de mi cuerpo que tiene una lesión. Pero es muy importante que entendamos que también hay un condicionamiento al dolor, es decir, un aprendizaje. Es ahí donde la neurocraniopuntura puede estimular diferentes áreas del cerebro que pueden ayudar a que el paciente deje de sentir ese condicionamiento al dolor y también se reduzca el dolor a nivel psicológico. Por lo tanto, por ejemplo, en el dolor vamos a aprender cómo ayudar a reducir la experiencia dolorosa, el aprendizaje. Por ejemplo, hay muchas veces donde podemos encontrar que el paciente presenta un cuadro doloroso, pero cuando exploramos la zona, esa área pues tampoco tiene un dolor, tampoco tiene una lesión tisular orgánica que fuera compatible con ese dolor que el paciente presenta. Y eso es porque muchas veces es un dolor más psicológico, un dolor que se instaura en áreas del cerebro como la ínsula, donde tenemos un mapa del cuerpo a nivel emocional. Mucha gente piensa bueno, tenemos un mapa sensitivo en la zona del homúnculo de Pienfield, pero también tenemos un mapa emocional, donde el dolor queda asociado a las sensaciones y a las emociones. Y eso lo podemos descondicionar con la neurocraniopuntura, junto con técnicas como por ejemplo las que tú explicarás de electroacupuntura local o en la zona. Entonces, claro, la unión entre un trabajo central y un trabajo periférico, que es lo que vamos a enseñar, ¿no? Básicamente en este curso, pues yo creo que es
van a ser unas herramientas muy, muy interesantes para la clínica rehabilitatoria en general y para muchas patologías, por ejemplo, de la neurocraniopuntura, patologías centrales, es decir, del sistema nervioso central, siempre y cuando puedan ser rehabilitadas. Sí. Cabe destacar que este es un curso, lo que hemos hablado muchas veces, es un curso único, es un curso a nivel, desconozco si es que hay otros autores o otros colegas que puedan unir estas dos técnicas en base a tener el conocimiento de qué tratan cada una de estas, los fundamentos, y también integrarlo en contexto clínico. Por lo tanto, me parece bien relevante e importante difundir esta temática para entender el alcance terapéutico que se puede lograr, ¿vale? Muy bien. Oye, Juan Pablo, también quizás esta es una de las preguntas que se tiende a repetir cuando se habla de neurocraniopuntura, tiene que ver con, aquí voy a desprender dos preguntas. Una, si es que se puede utilizar con otra técnica. Por ejemplo, yo puedo utilizar neurocraniopuntura y a la vez la acupuntura tradicional. Sí, ningún problema. De hecho, una de las cosas que buscamos con la neurocraniopuntura es que se le pueda rehabilitar al paciente al mismo tiempo que está siendo estimulado con la neurocraniopuntura. Por lo tanto, no es como otras terapias, por ejemplo, la terapia zonal, donde no se puede volver a punturar o punturar durante el tratamiento porque hay una interferencia. Aquí no, aquí se puede hacer el estímulo, se puede hacer acupuntura. De hecho, te quiero decir que hay una técnica en neurocranioacupuntura para potenciar la acupuntura. Es decir, podemos estimular diferentes áreas del cerebro para que los puntos de acupuntura todavía sean mucho más somáticos, mucho más potentes. Entonces, claro, la sinergia es increíble, por ejemplo, para los acupuntores que hagan rehabilitación. Una técnica muy interesante porque podemos manipular el cuerpo sin ningún problema, con lo cual es una técnica muy sinérgica. Genial, 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 genial. Y la otra pregunta, que también es la que se puede desprender, si la neurocraniopuntura es lo mismo que la acupuntura de Yamamoto. No, no. Hay muchas escuelas, ¿no? Podríamos hablar que en China tenemos la escuela unificada, que es la escuela que unifica diferentes escuelas de la tradición. Luego tenemos la japonesa, que es la de Yamamoto, ¿vale? Y también hay una americana. No, nosotros no nos basamos absolutamente en nada que tenga que ver con estas escuelas. Es decir, ellos trabajan con otras teorías. Nosotros trabajamos única y exclusivamente con los conocimientos neurocientíficos, los conocimientos del cerebro, la conectómica, las áreas de Brockman y el estímulo rehabilitador. Es una técnica muy centrada en lo que hoy conocemos. Es decir, nosotros no vamos a trabajar reflejos, porque en realidad no es un microsistema, en realidad es una técnica contemporánea, es una técnica que está englobada dentro de lo que hoy se llama acupuntura avanzada. La acupuntura avanzada son técnicas donde se utiliza conocimientos de la acupuntura con conocimientos de las neurociencias o de cualquier otra especialidad, donde realmente se genera como una nueva tendencia. Eso estaría dentro de la neurocraniopuntura. Nos distanciamos de Yamamoto, nos distanciamos de la unificada. No porque pensemos que esté mal, no. Son otras escuelas con otras técnicas y otras teorías. Por lo tanto, yo creo que suma. Es decir, si una persona ha hecho Yamamoto, pues esta técnica le va a dar más herramientas, que no es más de lo mismo. Eso sería el resumen. También creo que es importante describir esta diferencia porque otras técnicas de craniopuntura existen determinados mapas para punturar relaciones de dónde está la columna vertebral, dónde tengo que colocar la aguja. Acá, no, de cierto modo, en relación al área somatosensorial que se encuentra acá en el encéfalo, es donde vamos a trabajar con esta técnica. Entonces, como dices tú, fundamentos diferentes, pero que en este caso se
tenemos el lugar similar, pero el fundamento claramente va a cambiar, ¿sí? Muy bien, creo que esta entrevista vuela cuando se hablan temáticas tan interesantes, sobre todo relacionadas con neurocraniopuntura. Y recordar, chicos, que claramente están todos invitados a participar en el curso Electroacupuntura y Neurocraniopuntura, que se nos viene ya próximamente el próximo 8 de mayo. Oye, cuéntanos, ¿podrías contar algo con la aplicación de esta técnica de neurocraniopuntura? Bueno, sí, podría explicar muchas, pero por ejemplo, a mí la que más me llamó la atención fue una chica que estuvimos tratando hace ya unos años. Esta mujer, que por cierto luego tuvo un empeoramiento, pero no de lo que yo le trataba, sino era un paciente muy complicado, era un paciente que tenía, ¿cómo se llama esto? Anorexia nerviosa. Esta chica, perdón, había perdido casi 40 kilos y estaba totalmente con con una degeneración orgánica increíble. Esta chica tuvo un accidente cerebrovascular por culpa de toda su inanición y por culpa de la sarcopenia que presentaba y bueno, era un caso psiquiátrico muy grave, pero esta chica se quedó con un accidente cerebrovascular y perdió la movilidad de todo el lado izquierdo y a mí me la remitieron para que me centrara evidentemente en su rehabilitación con neurocraniopuntura. No hacía el tratamiento de la anorexia nerviosa, ella estaba internada. Bueno, la cuestión está en que en esa clínica yo sí que pude estar en contacto directo con el neurólogo que la estaba tratando, con el psiquiatra, y la verdad que fue un trabajo, vamos a decir, integrativo. Es porque esa chica, su madre la trataba yo y entonces su madre pidió permiso para que pudiera yo tratarla en el centro de internación. Bueno, ahí fue sorprendente porque la técnica, claro, era una chica joven y el accidente cerebrovascular le había dado hacía muy poco tiempo, estaba ya estabilizado. Entonces, junto con el neurólogo, fuimos valorando la mejora que la paciente presentaba con la neurocraniopuntura. Era increíble. La persona no podía mover, estaba totalmente inmóvil y cuando le aplicábamos la neurocranio, la persona, ¿vale? La chica podía levantar el brazo y podía abrir la mano en tiempo real, ¿no? La rehabilitación, según el neurólogo, fue sorprendente, fue muy rápida y la verdad que mejoró muchísimo y empezó a caminar, a controlar los esfínteres y la verdad que fue muy, muy bonita esa rehabilitación. Por desgracia, la paciente tuvo una complicación de salud que no tenía nada que ver con el cerebro y bueno, falleció. Este tipo de... La anorexia nerviosa es muy grave, pero en este caso mi experiencia se pudo medir, se pudo comprobar y bueno, el neurólogo que estaba conmigo estaba fascinado. Lo que pasa que bueno, esta clínica no era de rehabilitación neurológica, era de tratamientos de anorexia, de tratamientos de la alimentación. Pero bueno, esto fue increíble y fue la verdad que una de las experiencias más bonitas que he tenido con este tipo de técnicas. También en rehabilitación con autismo ha habido mejoras y bueno, evidentemente con afasias es muy fácil. Es una técnica bastante aplicable. Y para el manejo del dolor, bueno, claro, parece magia, porque mucha gente el dolor les desaparece en la misma sesión. Claro, hay que recordarles que el dolor ha desaparecido, pero la lesión no. Es decir, la lesión va a necesitar rehabilitación, pero es muy, muy sorprendente, ¿no?, la efectividad de la técnica. Eso es bien interesante lo que comentas, porque también con un colega describíamos hace un tiempo que existen diferentes técnicas de medicina china que son bien interesantes y sorprendentes, que te pueden aliviar el dolor, y eso está bien. Pero, ¿qué ocurre con la estructura? ¿Qué ocurre si aún la estructura está dañada? ¿Vale? En otras palabras, podemos de cierto modo generar alivio para que la persona realice sus actividades diarias, pero si no se repara la estructura dañada, volvemos a este círculo vicioso.
tal como cuando se realiza acupuntura y hay personas que alivia la tensión muscular, el dolor de cabeza, pero si no se trata la causa, difícilmente poder estar en el tiempo. Y esto, chicos, es lo interesante de esta unión de técnicas, electroacupuntura y neurocraniopuntura, que podemos, de cierto modo, entendiendo la causa, poder resolver la condición que esté presentando y que le está quejando en el día a día. Por último, Juan Pablo, antes de ya finalizar esta entrevista, que insisto, ya 30 minutos vuelan, les pido a la gente linda que nos está viendo en este momento en vivo que puedan comentar qué les está pareciendo esta transmisión y qué ha sido lo que más les ha impactado, de cierto modo, de lo que se ha escrito el día de hoy. Y para ir finalizando, quiero que nos cuentes, Juan Pablo, ¿cuáles son tus futuras actividades y proyectos? ¿Qué es lo que se viene con el Instituto de Ciencias Integrativas y también con psiconeuroacupuntura o con otras actividades? Bueno, lo que se viene primeramente como dato importante es nuestro diplomado, porque creo que es un diplomado muy importante a nivel teórico y científico. Luego se viene bueno, para la semana que viene, no, la que viene no, la otra, estaré en el sexto Congreso Internacional de Innovación en Salud en Portugal. Por lo tanto, ahí presentaremos muchas cosas, presentaremos y publicaremos muchas cosas, con lo cual hay mucha actividad. También para abril estaré en el Congreso Brasileño, ¿vale? de acupuntura, que se hace a través de Bramec en San Paulo. Y bueno, a nivel de investigación en la actualidad aquí en el instituto, sobre todo estamos haciendo un trabajo teórico sobre el análisis de los textos antiguos. Es muy, muy importante porque los textos antiguos son una mina. Yo siempre digo que el texto antiguo es una mina donde uno va a sacar oro y luego saca la piedra de oro y la tiene que limpiar, la tiene que pulir y convertirlo en una joya, ¿no? Pues mi trabajo ahora mismo es ese, ¿no? Sacar de los textos antiguos todo ese conocimiento, poderlo pulir y poderlo entregar en formato de libro, que ya lo tengo terminado. Tengo un libro de 500 páginas que saldrá para la semana que viene o la otra, que son solamente los 10 primeros capítulos del Lin Shu. Y hemos llegado a más de 500 páginas. Es decir, es increíble la información que hay en lo antiguo y cómo lo antiguo lo podemos ampliar con lo moderno. Es para mí maravilloso. Así que en eso estoy. En otras palabras, no paras, sigue ahí fomentando la investigación y la difusión de la medicina china tradicional y también de la acupuntura científica. Así que mira, acá los chicos están diciendo que es un lujo escuchar a Multú, ¿vale? Interesante la técnica de neurocraniopuntura. Magia, eso es lo que quieren todos. Claro, y ojo, muchas veces, ¿quién llega a la consulta? La persona que tiene un dolor crónico o que ha asistido a la medicina occidental convencional, pero por ese motivo no ha podido dar solución a su condición tanto de salud física como de salud mental, por lo tanto tiende a llegar a la técnica de acupuntura. Pero cuando se encuentra esta persona con unas técnicas innovadoras que pueden generar alivio del dolor, mejorar la condición de órganos o condición de salud mental, claramente genera un impacto y a la vez fomenta que esa persona difunda esta experiencia con familiares, amigos, y se genera lo que decías tú, este efecto bola de nieve, empieza a aumentar la difusión. Y lo interesante es que cuando, ojo, de hecho, esta semana he recibido médicos o personas relacionadas con el área de salud, cuando yo le hablo en el lenguaje de la medicina occidental, por los efectos locales y sistémicos de la acupuntura o de la electroacupuntura, me dicen, oye, qué interesante, nunca lo había escuchado. Y a eso quizás nosotros también, como en esta labor de difundir estos conocimientos, podemos generar mayor impacto con nuestra intervención. Carlita dice aquí, estoy fascinada, me encanta escuchar tanta sabiduría. Mira qué interesante. Bueno, nosotros también estamos muy contentos de que la gente nos esté escuchando y de compartir, ¿no?, nuestro conocimiento, porque creo que al final
yo creo que lo que nos mueve es eso, el enseñar, el transmitir, el entregar todo aquello que uno conoce. Es mi trabajo es ese, ¿no? Hay mucha gente por ahí, le estaba leyendo que hay una persona que ponía que era un escritor, pues eso, ¿no? Que ejecutaba muchos libros. Es que mi trabajo es ese, mi trabajo en la actualidad. Yo decidí hace muchos años dedicarme a la investigación y dejé la clínica. Y bueno, en la investigación me encuentro escribiendo, compartiendo y desarrollando diplomados como el que estamos ahora, ¿no? Compartiendo, porque la verdad que hay que apostar por el conocimiento. Yo creo que un profesional en acupuntura lo que tiene que invertir es en conocimiento, al igual que, por ejemplo, pues no sé, un dentista o un estomatólogo tiene que comprar una tecnología, pues nosotros lo que tenemos que hacer es comprar muchos libros y comprar mucho conocimiento para luego poderlo aplicar directamente con nuestros pacientes para que noten mejoría, porque al final lo que buscamos es que ese conocimiento sea efectivo y eso es importante. Y que el conocimiento también, lo que siempre comento, tenga fundamento. Yo creo que cuando digo fundamento, coloco la mano así, me enfoco en un artículo científico, por ejemplo, una investigación que avale la intervención que se esté realizando. Por último, ya antes de finalizar, les quiero comentar y mostrar este dispositivo. Quizá para muchos acupunturistas es un clásico, ¿vale? Y por acá tengo algo innovador. La próxima semana vamos a abordar estas temáticas de electroacupuntura con la visión de entender de qué trata esta técnica y cómo nos puede ayudar en la clínica. Así que esperamos también que la próxima semana nos acompañen en esta serie de transmisiones para difundir qué es la electroacupuntura, la neurocraniopuntura, y también claramente los invitamos a participar en este curso que se va a realizar el próximo 8 de mayo y que tiene duración hasta octubre. Es un curso anual que se va a realizar una vez por semana y que claramente esperamos que si les interesa esta temática puedan formar parte de esta formación. Juan Pablo, quiero agradecer tu tiempo, tu disposición y esperamos mantener el contacto para poder seguir transmitiendo estos conocimientos. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Un abrazo a mis amigos chilenos. La verdad que echo de menos el lomito italiano, que tú sabes que soy un fanático del lomito italiano, así que lo echo de menos, pero bueno, en breves estaremos otra vez por Chile. Así que bueno, compañero, un abrazo y la semana que viene seguimos retransmitiendo información. Exacto. Bueno, chicos, Emilio, Carolina, Yovi, Carmen y a todos quienes siguen nuestras redes. Nos vemos, que estén todos muy pero muy bien. Un abrazo fuerte, un excelente fin de semana y disfruten. Cuídense, que estén todos muy bien. Chao, Juan Pablo. ICVI, Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas.